Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, y si no, prepárense porque hoy les traigo una bomba que les va a alegrar el día. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los romances más comentados y adorados de los últimos tiempos, el de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos tortolitos que nos hicieron suspirar con cada mirada, cada sonrisa y cada escena en Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por estos lares. Sabemos que su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un verdadero torbellino de emociones. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, sigue generando muchísima curiosidad y nostalgia entre sus fans. Por eso, hoy vamos a hablar de algo que muchos se han preguntado: ¿a quién le contó Hande sobre su amor por Kerem primero? Pero antes de que entremos en materia, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Sí, ya. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis a fondo de sus celebridades favoritas. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta el contenido. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación de Hande y Kerem fue algo que se desarrolló de manera muy natural durante el rodaje de Sen Kalkam. Al principio eran solo compañeros de trabajo, pero la química entre ellos era innegable. Los rumores comenzaron a circular rápidamente, alimentados por sus interacciones en redes sociales y sus miradas cómplices en las entrevistas. Pero, ¿cuándo se dieron cuenta de que lo que sentían iba más allá de una simple amistad? ¿Y a quién le confiaron ese secreto primero? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Durante mucho tiempo, Hande y Kerem fueron muy discretos con su relación. No querían que la presión mediática afectara lo que estaban construyendo. Preferían mantenerlo en secreto y disfrutarlo a su manera. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Aunque Hande nunca ha revelado explícitamente a quién le contó primero sobre sus sentimientos por Kerem, hay algunas pistas que podemos analizar para hacernos una idea. Vamos a convertirnos en detectives del amor, sí señores. En primer lugar, es importante recordar que Hande es una persona muy reservada con su vida personal. No es de las que andan gritando sus intimidades a los cuatro vientos. Por lo tanto, es probable que la primera persona a la que se lo contó fuera alguien de su círculo más cercano, alguien en quien confiara plenamente. Pensemos en la persona que le sostiene el paraguas en la tormenta, ¿saben? Una de las opciones más lógicas sería su hermana, Gamze Erçel. Hande y Gamze tienen una relación muy estrecha y se apoyan mutuamente en todo. Es muy probable que Hande haya recurrido a Gamze en busca de consejo y apoyo cuando comenzó a darse cuenta de que se estaba enamorando de Kerem. Gamze siempre ha sido un pilar fundamental en la vida de Hande. La conoce mejor que nadie y siempre está ahí para ella, tanto en los buenos como en los malos momentos. Sería muy natural que Hande le confiara sus sentimientos a su hermana antes que a nadie más. Imaginen la cantidad de secretos que se deben guardar estas dos hermanas, un tesoro. Además, Gamze también tuvo la oportunidad de conocer a Kerem durante el rodaje de Sen Kalkam. Incluso se hicieron muy amigos. Esto podría haber facilitado que Hande se sintiera cómoda compartiendo sus sentimientos con ella. Imagínense la conversación: Gamze, creo que me estoy enamorando de Kerem. Y no sé qué hacer. Un drama digno de una novela turca. Y hablando de novelas turcas, ¿no creen que su vida se parecía a una? Romance, drama, secretos y un final que nos dejó a todos con el corazón roto. Pero detengámonos un poco a analizar la figura de Gamze. No es solo la hermana de Hande, es su confidente, su mejor amiga, su consejera. Gamze también es una figura pública, una influencer con miles de seguidores. Ha visto de primera mano el ascenso meteórico de su hermana a la fama y ha sido testigo de los desafíos que conlleva la vida de una celebridad. Probablemente Gamze ha sido la voz de la razón en muchos momentos de la vida de Hande, ayudándola a mantener los pies en la tierra y a tomar decisiones importantes. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que Hande buscó su consejo antes de involucrarse sentimentalmente con Kerem. Después de todo, Gamze conocía a Kerem, podía evaluar la situación objetivamente y ofrecerle una perspectiva diferente. Otra posible confidente podría haber sido una de sus mejores amigas. Hande tiene un grupo muy unido de amigas con las que comparte muchas cosas.
Es posible que haya recurrido a alguna de ellas para desahogarse y pedir consejo. Esas amigas que son como hermanas y que siempre están ahí para escucharte sin juzgar. En particular, se rumorea que una de sus amigas más cercanas, Burku Ozberg, podría haber sido una de las primeras en enterarse. Burku también es actriz y ha trabajado con Ande en varias ocasiones. Comparten una conexión muy especial y se entienden muy bien. Además, Burku también ha experimentado el torbellino de la fama y el romance, por lo que podría haber ofrecido a Ande una perspectiva valiosa. Dos actrices compartiendo secretos y chismes entre rodajes. Imaginen la cantidad de información privilegiada que manejan estas chicas. Pero ¿por qué Burku sería una candidata ideal para ser la primera en enterarse? Además de su amistad y su experiencia en el mundo del espectáculo, Burku es conocida por ser una persona muy discreta y leal. Seguramente Ande confiaba en que Burku guardaría su secreto a buen recaudo y le ofrecería un consejo sincero y sin segundas intenciones. En el mundo del espectáculo, donde la traición y la envidia son moneda corriente, encontrar a alguien en quien confiar es un tesoro invaluable. Y parece que Ande encontró ese tesoro en Burku. Sin embargo, también es posible que Ande no le haya contado a nadie sobre sus sentimientos por Kerem hasta que se sintiera completamente segura de lo que estaba sintiendo. Tal vez necesitaba tiempo para procesar sus emociones y entender lo que estaba pasando antes de compartirlo con alguien más. A veces necesitamos un tiempo a solas para entender lo que realmente queremos. En ese caso, la primera persona en enterarse podría haber sido ella misma. A veces el amor nos golpea tan fuerte que necesitamos tiempo para asimilarlo. Ande, siendo una persona reservada, podría haber preferido analizar sus sentimientos en soledad antes de compartirlos con alguien más. Un proceso de introspección digno de una gurú espiritual. Por otro lado, ¿qué tal si fue Kerem quien se dio cuenta primero de los sentimientos de Ande? Es posible que él haya notado algo en su comportamiento, en sus miradas, en sus sonrisas, que le indicara que ella sentía algo por él. Y tal vez, en lugar de esperar a que ella se lo contara, él dio el primer paso y le confesó sus propios sentimientos. Un caballero de la vieja escuela. Imaginen la escena. Kerem con su encanto característico acercándose a Ande y diciéndole algo como, Ande, sé que lo sientes también. No puedes negarlo. Estoy enamorado de ti. Sería un momento digno de una película romántica. Con música de violines de fondo y pétalos de rosa cayendo del cielo. Pero ¿cómo podría Kerem haber notado los sentimientos de Ande antes que ella misma? Bueno, el lenguaje corporal a menudo nos delata. Una mirada prolongada, una sonrisa nerviosa, un rubor repentino, son señales que pueden indicar que alguien siente algo por nosotros. Kerem, siendo un hombre inteligente y observador, podría haber captado esas señales y haber deducido que Ande estaba enamorada de él. Además, la química entre ellos era evidente para todos los que los rodeaban. Era cuestión de tiempo que alguno de los dos diera el primer paso. Y tal vez Kerem, impulsado por sus propios sentimientos, decidió tomar la iniciativa. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que solo Ande y Kerem saben con certeza a quién le contaron primero sobre su amor. Pero lo que sí sabemos es que su relación fue algo muy especial y que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Una historia de amor que vivirá para siempre en nuestros corazones. Y hablando de fans, es importante mencionar que la reacción del público a la relación de Ande y Kerem fue abrumadoramente positiva. La gente estaba encantada de verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía y su relación fue objeto de admiración y envidia por parte de muchos. Un cuento de hadas moderno que todos queríamos creer. Pero ¿por qué la relación de Ande y Kerem generó tanta fascinación? Además de su innegable atractivo físico y su talento como actores, la pareja transmitía una imagen de autenticidad y complicidad que resonó con el público. Parecía que su amor era real, genuino, y eso los hacía aún más adorables. Los fans se sentían identificados con su historia y soñaban con encontrar un amor así. La relación de Ande y Kerem se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo en un mundo cada vez más cínico y desilusionado. Sin embargo, como todas las relaciones, la de Ande y Kerem también tuvo sus altibajos. Hubo rumores de crisis, de discusiones, de diferencias irreconciliables. Y finalmente, después de un tiempo, la relación llegó a su fin. El final de un cuento de hadas.
Aunque la ruptura fue dolorosa para muchos fans, Ande y Kerem han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una separación. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han cosechado nuevos éxitos profesionales. Un ejemplo de madurez y profesionalismo. Y ahora, volviendo a la pregunta original, aunque no sabemos con certeza a quién le contó Ande sobre su amor por Kerem primero, lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor fue un capítulo importante en sus vidas y que seguirá siendo recordada con cariño por sus fans. Un recuerdo agridulce que siempre estará presente en la memoria colectiva. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del romance de Ande y Kerem. Espero que hayan disfrutado el vídeo. En resumen, aunque no tenemos una respuesta definitiva sobre a quién Ande Erçel le confió primero sus sentimientos por Kerem Bürsin, hemos explorado las posibilidades, su hermana Gamze, una de sus mejores amigas, o incluso que Kerem se haya dado cuenta antes. Lo importante es que su relación, aunque terminada, sigue generando interés y nostalgia entre sus fans. Y seguirá siendo tema de conversación por mucho tiempo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa muchísimo para mí que me acompañen en esta aventura de desentrañar los secretos del mundo del espectáculo. Ustedes son mi gasolina. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿A quién creen ustedes que Ande le contó primero sobre su amor por Kerem? ¿Creen que fue Gamze? ¿O tal vez alguna de sus amigas? Me encantaría leer sus opiniones y teorías. Compartan sus pensamientos y hagamos de este espacio un lugar de debate y chismorreo sano. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Adiós.